adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado
En el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Nosotros tenemos siempre a Dios ahí a nuestro lado para que nos perdone nuestros pecados y que nos libre de toda maldad. Amén. Cantémosle a Dios en modo de agradecimiento. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Con las palmas. ¡Hey! Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Amén. Dios es poderoso y nos alegramos en Él.
Aleluya. Entonces, estamos aquí para exaltar el nombre de Dios. Amén. Amén. Dancemos en el río de Dios. Exaltémonos cantándole estas alabanzas. Amén. Con las palmas. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Amén. Oh, oh. Oh, oh. Cante conmigo. Y yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Amén. Hey. Ríos de vida están brotando en mi interior. De inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¡Hey, hey! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hey. Woo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Amén. Un aplauso para el Dios poderoso. Los Efesios capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 1 al versículo 4.
Carta a los Efesios capítulo 6, versículos 1 al versículo 4. Miren, ahí viene la hermana Gebeisa, que es la encargada de inscribir. Ella es la culpable, la hermana Gebeisa. La encargada de inscribir mujeres que quieran ir a Riohacha. Ya tenemos inscritas 14 mujeres, van de acá de la iglesia. Si se anima una más, no está mal, o dos más, no está mal. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 al versículo 4. Voy a pedirle ese es el título de la enseñanza, Mandamientos que bendicen. Y vamos a leerlo en la próxima diapositiva. Dale clic, por favor, a la próxima diapositiva. Póngalo todo. Gracias. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Espíritu Santo precioso, en esta hora te doy gracias y oro para que tu presencia hable a cada uno de nosotros acá presentes y a los que se van a conectar por las redes. Que hoy, Señor, esta palabra corra y sea glorificada en el seno de la familia, en los hogares. Y que hoy, Señor, podamos entender estas llaves de tu reino que abren bendición, que abren puertas de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder hablar en este pasaje sobre algunos fundamentos o mandatos bíblicos, yo creo que lo más apremiante en este momento de la sociedad, como lo es, ustedes saben, todos los fundamentos que se están deteriorando en el seno de lo que hace que haya sociedad, el fundamento de la sociedad, que es la familia, creo que es necesario que podamos hacer, antes de entrar a los puntos, un recorderis bíblico, una reflexión bíblica acerca de quién creó la familia, quién la sustenta, cuál es el fundamento de la familia. Y para ello es importante que tenemos que regresarnos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, entonces leemos en los versículos 27 y 28, pueden ir ahí para encontrar los fundamentos, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién es el creador entonces de la familia? Para quienes creemos en la realidad, la existencia de Dios y en la palabra, en la Biblia, es Dios. Dios es el que creó la familia. Allí dice claramente: y los creó Dios
a imagen y semejanza. Y luego dice que los hizo hombre y mujer. Así dice el texto. Pero luego dice que no solamente Dios los creó, e hizo hombre y mujer, sino que luego dice el pasaje, y los bendijo Dios. Amén. Lo que quiere decir entonces desde el inicio de la creación que la sociedad de la familia, el hogar, goza no solo de la creación de Dios, sino también de la bendición de Dios. Amén. Y la palabra en otro pasaje habla de, en otro contexto, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero cuando uno pasa en la Biblia, usted pasa algunos una página, nos encontramos con el capítulo 3. Y en el capítulo 3, que tiene un título en la mayoría de las Biblias, habla entonces de la desobediencia. Y la desobediencia hace que el hogar, la familia, pierda parte de esa imagen y semejanza de Dios. Y entonces en el seno de la primer familia comienza a entrar el caos, la confusión, el miedo. El hombre y la mujer se esconden de Dios. El hombre y la mujer comienzan ahora a culparse entre sí. Y entra esa bendición de Dios que es el hogar, la familia, en un estado de crisis. Y ustedes saben que de allí en adelante comienza a ver uno todo cómo va decayendo ese principio divino de una bendición, una familia bendecida. Ustedes saben que cuando alcanzamos el capítulo 4 del libro de Génesis ya encontramos que la Biblia relata la primera muerte, el primer muerto. Y el primer muerto en la historia de la humanidad no es una persona extraña, sino un hermano que asesina a su propio hermano. Y una de las cosas que quiero en esta introducción o en esta reflexión allá, para llegar al principio, para poder llegar al pasaje, que quiero dejar en el pensamiento de cada uno de ustedes, en el corazón, es que el fundamento del matrimonio, el fundamento de la familia, del hogar, no está regido, no debería regirse por el capítulo 3 de Génesis. Porque allí en el capítulo 3 no están los principios de orden para la familia, están las consecuencias por causa del desacato, de la desobediencia a los principios de Dios. Una familia entonces, un hogar, un matrimonio, si quiere ver cómo es que es este asunto, cómo queremos que funcione, hay que verlo entre el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis. Amén. Porque desde ahí entonces en adelante, desde el capítulo 3 en adelante, entonces el hombre pierde, el ser humano pierde el enfoque, se esconde de Dios y ahora comienza a ver el manejo del hogar es en las decisiones de ellos mismos. Y Dios quiere que nuestro matrimonio y Dios quiere que nuestra familia sean direccionadas es por Él, el que nos creó, el que nos diseñó, el que nos hizo a semejanza e imagen de Él. Él quiere reinar para que en la familia, por supuesto que van a haber diferencias, pero si Él está gobernando, se puedan resolver. Amén. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Entonces lo que Dios hace, desde el capítulo 3, versículo 15 en adelante, es que la familia regrese al diseño original. Y ustedes saben, los que han leído la palabra de Dios, el libro de Génesis, encontrarán que ese versículo 15 del capítulo 3
Es un versículo clave para la existencia de la humanidad cuando el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es el primer versículo profético que se revela, en el que está Jesucristo allí, en el que está allí Jesucristo señalando Dios que un día el Señor, un hijo que nacería de mujer, vendría a este mundo para derrocar, para darle en la cabeza a Satanás y arrebatarle a él todo lo que había tomado en ese tiempo. Cristo Jesús restaura lo que en el capítulo 3 de Génesis perdimos. Así que las familias en Jesucristo somos familias restauradas nuevamente a los principios de Dios. Entonces, teniendo ese fundamento, quiero hoy hablar en este pasaje de Efesios. Volvemos a Efesios capítulo 6, y los voy a llamar como 4 llaves que tenemos en toda familia. Podemos tener esas 4 llaves, que si las usamos, esas 4 llaves abren bendición de Dios para cada hogar. Y esas 4 llaves puedo llamarlas que son 4 mandatos que hay ahí específicos. Hay 2 primeros, voy a pedirle que por favor los pases, hijo, que son 2 mandatos, 2 llaves del reino, de los hijos a los padres. Diga conmigo: de los hijos a los padres. O sea, los hijos tienen también las 2 llaves en las manos para usarlas en el día a día. Y el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, habla de esto. Primera llave, ya la colocó allí Oscar. La primera llave, versículo 1, dice: hijos, déjalo hasta allí, Oscar, no más esa. Obedeced. ¿En dónde? ¿O en quién? En el Señor. ¿A quiénes? A vuestros padres. Dice, la razón dice: porque esto es justo. Esa primera llave, ese primer mandato que está allí, para que el diseño de Dios del hogar, de la familia, del matrimonio, allá en Génesis 1 y 2, sea restaurado por Cristo en el hogar, dice allí, es la obediencia de los hijos a los padres. Amén. Y hoy estamos viviendo, amados hermanos, en la era de la revolución y de la autodependencia. En un libro que nosotros manejamos para consejería prematrimonial, consejería de noviazgo, hay un punto que es la 3ª semana. Y en la 3ª semana habla de la crisis, y que es importante. Todo noviazgo y todo matrimonio tiene que entender que en la vida ahí estamos afrontados a enfrentar crisis. Y en la etapa de la crisis es importante aprender algo muy valioso, y es que hay una diferencia entre la libertad que tiene cada persona, ¿verdad?, de escoger y hacer, y la interrelación. Cuando uno llega al noviazgo y al matrimonio, uno llega pues libre de sus decisiones, uno vive solo. Y ahora que llega el noviazgo, uno tiene que aprender que ahora comienza una etapa de interrelacionarse con otra persona. No ser ese que va a controlar, porque a veces en la relación de noviazgo
no se negocia, sino que cada quien pone su postura, y en el matrimonio también no, esto es mío, y ustedes saben que en eso hay mucho para aprender, que cada quien tiene mi cuenta es esta, esto también es mi cuenta, yo manejo esto, tú manejas esto otro. En el matrimonio, si quieren que el matrimonio funcione bien en el hogar, eso no puede ser. Tiene que haber una interrelación en la que haya negociación y en la que en esa negociación se pueda llegar a una conclusión para el beneficio, ahora no mío o el tuyo, sino de los dos. Aquí dice que como hoy estamos hablando de esa revolución, de esa autodependencia, eso está permeando en el hogar, y los hijos, muchos hijos están pasando por alto este principio de Dios, este mandamiento de Dios que trae bendición en la familia. Porque y esto se ha ido incrementando más y más, porque hay hogares, hay familias, hay casas donde están en el mismo techo, pero cada quien está en su mundo. El computador, el celular, ha causado unas fracturas que ya no se comen en el comedor, sino que cada quien come en su cuarto, cada quien tiene su cuarto. Hay alcobas en familia que son impenetrables, nadie, ahí no puede entrar papá y no puede entrar mamá, porque ese es mi espacio y me lo respetas. Y les cuento, hermanos, que eso es lesivo, dañino para la salud de la familia. Porque si un papá no puede entrar en una alcoba de un hijo, entonces ya no es papá, ya no es mamá, ya es un extraño. Lastimosamente, lo que se observa hoy es que el tema de la obediencia se está cambiando. Los que están obedeciendo ahora son los papás y no los hijos. Sí, porque el papá tiene que obedecer. No, papá, tú o mamá, no. Cuidadito te metes porque ya sabes que te denuncio y te vas para la cárcel. O sea, pareciera que la obediencia está como tomando lo contrario. El mandato bíblico es que quien está llamado a obedecer son los hijos a los padres. Así que ¿qué de malo tiene que un papá en cualquier momento le diga: mi hijo, ¿me permites tu celular que quiero revisártelo? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Por qué un hijo no puede obedecer en eso? ¿Cuál es el pecado que está cometiendo el papá en eso? Aquí está diciendo la palabra desde Génesis y aquí que el mandato, esa llave que tenemos los hijos, ya el Señor se llevó a mis papás a su presencia, yo ya no tengo papá biológico, pero aquí hay muchos que tienen todavía a sus papás. Es que los papás, el mandato es: todo hijo durante la vida está mandado a obedecer a sus padres. Así estén viejitos. Y me parece a mí que si están viejitos y tienen canas, todavía hay que prestarle más atención. Amén. Amén. Y esa palabra obedecer, mis amados hermanos, es más que sí, bueno, bueno. Es una escucha con atención. Es el dar oído para poder someterse o poder entender y caminar en lo que papá está diciendo. Es verdad que hay papás que son caprichosos. Bueno, me voy a meter porque soy papá, que somos caprichosos. Pero hay caprichos que son necesarios. Amén. Ahorita vamos a ver las llaves que nos da a nosotros el mandato bíblico aquí y cómo utilizarlas. Pero hay caprichos que son necesarios. Pero un hijo debe escuchar
aun cuando sea el capricho de su papá o de su mamá, debe escuchar con atención lo que está diciendo. En la casa a veces pasa, la casa pastoral, yo creo que esa es una de las casas más pecadoras, que a veces papá o mamá está hablando, pero hijo, como está escuchando la voz fuerte sin decir nada del celular, del WhatsApp, del video, de todas estas cosas, entonces hijo, sí. Y resulta que lo que estaba pidiendo mamá o papá era, hijo, levanta esos zapatos que quedaron allí, o por favor organiza esto. Y pasan 2 o 3 horas y regresa papá o mamá y todavía está eso puesto allí. Mi hijo, ¿y qué pasó con lo que pusiste? ¿Y qué fue lo que me dijiste? Ah, no escuchaste. Eso pasa en el hogar de Pastor Martín. Yo no sé si eso pasa en el hogar de usted, ojalá que no, pero allá pasa. Bueno, oigo por ahí como que se escuchan así murmullos. Pero obediencia, esa palabra allí, en ese contexto, es una escucha con atención. Uno de los principios importantes en la relación, en el diálogo, en la conversación, es que cuando usted vaya a conversar con alguien, procure o procuremos y que usted lo que va a escuchar y a la persona que va a escuchar le importa mucho, procúrese por favor desconectarse de todos los distractores. Eso incluye el celular. Para poder escuchar con atención. Y ojalá en lo posible mirar al rostro, mirar a los ojos. Y cuando usted esté hablando con alguien, ojalá en lo posible levante la vista y mire de frente. Cuando usted mira a alguien de frente, usted le está diciendo, me interesa lo que estás diciendo, me interesas tú. No solo quiero escuchar lo que dices, sino cómo lo dices. Porque ustedes saben que la comunicación no solo es de palabras. La comunicación también está, la comunicación de gestos, comunicación gestual. Cuando alguien te está diciendo una palabra, si tú lo estás mirando a los ojos, puedes comprender si lo que está diciendo tiene una herida, tiene un dolor y cómo lo dice. Amén. Obediencia. Es el primer mandamiento, la primera llave que les estoy diciendo que está allí de los hijos a los padres. Ahora, la segunda llave, dale por favor Oscar, es la honra. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si ustedes notan que el versículo 1, cuando habla de la obediencia, dice, en el Señor. Y quiero hacer ese énfasis porque si un papá está diciéndole a su hijo o a su hija que le diga al señor que viene a cobrar el impuesto de renta, como en el Chavo, que no está en la casa cuando tú estás porque no quieres pagar, en el Señor eso es injusto porque estás mintiendo y lo estás obligando a mentir. Solo por tomar un ejemplo. Es decir, por eso termina diciendo esa primera frase, obedece a tus padres en el Señor porque eso es justo. Ahorita voy a explicar un poco sobre cómo los hijos pueden, para ellos es más fácil la obediencia y la honra. Y lo segundo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es en la honra, entonces dice, es el primer mandamiento con promesa. Y ustedes lo van a ver que en el versículo 3 está la promesa de la honra.
Entonces podemos decir que aquí hay una consecuencia de lo anterior: obediencia en el Señor, porque eso es justo, pero después de la obediencia ahora viene la honra. Y la honra aquí es un mandato directo de Éxodo 20, los 10 mandamientos, versículo 12. Dice: honra a tu padre y ya tu mamá. Amén. Mandamiento de Éxodo 20. Y la pregunta aquí es: ¿y cómo un hijo puede honrar a su padre y a su madre? Bueno, vamos a ir a un texto bíblico. Voy a pedirle a alguien que me lo lea ya para que también participen. En Mateo 15, 5 al 6, cuando Jesucristo trató de recordar este mandamiento, que estaban en su contexto el pueblo de Israel desobedeciendo, lo habían cambiado, lo habían tergiversado, lo habían puesto a su acomodo. Y él entonces les dice lo siguiente: ¿qué fue lo que dijo Jesús allí en Mateo 15, versículos 5 y 6 con relación a esto? Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero no lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así con su tradición anulan la palabra de Dios. En otra versión dice que uno no tiene que honrar a sus padres. Oiga, qué rico. Jesucristo les dijo al pueblo de Israel: ustedes han cambiado el mandamiento por una tradición. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Cuál fue el cambio que le hicieron para entender qué es, a qué dispone el tema de la honra? Ustedes lo que deberían darle a sus papás, platica, comida, vestido, lo que ustedes como hijos deben hacer. ¿Sabes qué hicieron? Dijeron: vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar ese asunto. Y más bien, lo que yo le voy a dar a mi papá lo consagro como una ofrenda al Señor: espiritualidad, santidad. Uy, qué hombre tan santo, qué gente tan santa. Y lo llevamos allá al templo. Y Jesucristo les dijo: déjense de venir con esos cuentos que no me van a tramar. El mandato es claro, y si ustedes cambian eso, eso no tiene que ver. Vayan y lleven la ofrenda y el diezmo, pero la honra a los papás, es decir, el aportarle a papá y a mamá de lo que un hijo puede. Porque si un hijo se casa, no tiene que descuidar su hogar, pero también tiene que recordarse, si tiene sus padres, que Dios lo bendice para honrarlo. Amén. Jesús dijo: no, Señor, ustedes están invalidando el mandamiento. Ustedes están cambiando lo que dije por la tradición. Y amados hijos, una de las cosas que trae el reconocer esto, el poder estimular a nuestros padres, es que ahí está diciendo que te irá bien. Amén. Y yo quiero avanzar un poquito más profundo, porque sé que hay hijos que de pronto aquí no hay, pero los que me estén viendo en el canal, que han sido hijos criados sin un papá, porque el papá solamente engendró en el vientre de esa mamá y nunca estuvo allí. Y esos hijos se criaron con un resentimiento a su papá. Y hay razones para ello. Pero también hay un mandato que nos puede liberar del resentimiento para abrirnos puertas para que nos vaya bien. ¿Aló? ¿Cuántos siguen acá? Para que nos vaya bien. Perdone a su papá, libérese de eso. Si su papá nunca fue un buen padre, nunca tomó responsabilidad, es su responsabilidad delante de Dios
Pero usted y yo como hijos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es más, recordemos que en Romanos se nos dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Si tu papá no fue responsable, déjalo, ese es su compromiso delante de Dios. Tú haz lo que debas hacer para que seas bendecido. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Entonces, cuando uno lee Mateo, encuentra que parece ser que la honra que debe hacer un hijo es dinero, pero también la honra es respeto. Si ustedes leen el versículo 4 de Mateo, ¿alguien puede leer el versículo 4? Por favor, de Mateo 15, el que les dije que leyeran, ¿quién lo tiene allí para que me lea el versículo 4? Dios dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Respeto es honra. Y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. La sentencia. Sentencia. Hay hijos que aunque andan vivos físicamente, andan muertos espiritualmente. Porque hablan mal de sus padres, porque deshonran a sus padres, porque insultan a sus padres. Mandan a matar al papá para quedarse con la herencia. Yo a veces reflexiono, bueno, Dios no me dio ese privilegio de tener mis papás viejitos, ancianos. Pero a veces reflexiono de ver ancianitos que los hijos los tratan como peor que si fuera un hijo de ellos. Mal, los insultan. Y yo a veces reflexiono y digo, oye, cuando ese muchacho estaba pequeñito que lloraba y trasnochaba, o esa muchacha que le hacía, quién sabe qué cosas tuvo que sufrir esos papás, los trasnochos y todo eso, ¿sería que se le olvidó eso? Que hoy no pueda tratar con amor a sus papás. Que hoy no pueda darle gracias al Señor que tiene papás de más de 100 años, de 90 años. Nuestros hijos solo tienen una abuelita, la abuelita por parte de mamá, la mamá de mi esposa. Y ella cumple 90 años ahorita el 7 u 8 de octubre. Y ya estamos preparando y dije, vamos a ir, hay que ir. Quién sabe si esos sean el último año que ella cumpla. 90 años, pues hay que ir a honrar a la viejita. Y la viejita ya pues está que a veces no deja dormir y eso, pero es una bendición tenerla todavía, 90 años, wow. Y nos vamos a echar el viaje con la ayuda del Señor, si así lo permite Dios, para ir a celebrar sus 90 años. Honra, la honra que bendice. La honra que está diciendo aquí dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces se puede honrar a los papás con dinero, con respeto, con la obediencia, que ya lo vimos. Ahora, ¿qué pasa cuando como hijos desobedecemos este mandamiento? Deuteronomio 27:16, alguien por favor ¿lo puede leer? 27:16. Los levitas dirán, maldito el que deshonre a su papá o a su mamá. Luego todo el pueblo dirá, así sea. Wow. Podríamos decir, este mandamiento o esta palabra era para la nación de Israel. Pero ustedes saben que hay leyes del Antiguo Testamento que a menos que sea cambiada en el Nuevo Testamento por otra ley, sigue vigente. Y Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, donde leímos, dice que esa norma sigue vigente.
Y el apóstol Pablo en este capítulo que estamos estudiando sigue diciendo que todavía esa norma sigue vigente, porque es la norma del mandamiento de la obediencia y de la honra a los papás. Por lo tanto, si sigue vigente, entonces esto que está diciendo aquí, Deuteronomio 27, versículo 16, también sigue en vigencia. Tengamos mucho cuidado, la deshonra a los padres lleva a maldición. Amén. Así está diciendo Deuteronomio. Y allí están colocados, dale a la otra, Oscar, para que vean las promesas que en Efesios está diciendo, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Amén. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Yo voy a decir algo que es un asunto martiniano, una interpretación martiniana, a la luz de lo que he visto en algunos pasajes de la Biblia. Y a mí me convence eso. Puede que a usted no le convenza, o a algunos acá no le convenza, pero a mí sí. Lo que bendice una familia no es cuántos títulos se tengan allí. No es cuánto pueda producir esa familia. Y eso no es malo, ni los títulos, ni el estudiar, ni el trabajar y hacer ahorro es malo, eso no es malo. Lo que pasa es que ustedes saben que las riquezas pueden cambiar de dueño. Una persona puede tener muchas riquezas acumuladas hoy y en un momento esas riquezas cambian de dueño, es decir, dejan de estar con esa persona y pasan a manos de otro. Igual una persona puede tener muchos títulos y mucho conocimiento y vuelvo a repetir, eso no estoy diciendo que sea malo, pero puede que tenga una familia, un caos terrible. Pero yo sí estoy convencido a la luz de la palabra que esas cosas que he nombrado se pueden tener, pero estarían mejor si caminamos en el cumplimiento, en la obediencia a esta palabra. Amén. Entonces, como lo he dicho algunas veces, todos esos conocimientos profesionales serán enfocados para honrar al Señor y para bendecir la familia. Todos los recursos que recibimos del Señor, todas las bendiciones serán enfocadas en honrar a Dios y bendecir a la familia. Amén. Y el Señor guardará, bendecirá cada día protegiendo, guardando lo que Él nos ha dado. Amén. Guardará a nuestros hijos, guardará nuestra vida, guardará las propiedades que nos ha dado. Serán usadas para la gloria del Señor. Si el enemigo trata y toma algo, el Señor nos lo devolverá, porque Él es fiel y el Dios Todopoderoso. Entonces aquí hay dos llaves, dos mandatos claves para que lo que se perdió en el capítulo 3 de Génesis sea restaurado cada día en nuestro hogar. Y la segunda, las dos últimas llaves están acá. Versículo 4 de Efesios. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjese que lo que decía hace un momento, entonces, el papá no provoque a ira a sus hijos. No es igual
decirle al hijo, usted no sirve para nada, le dije hace una hora que recogiera eso de allí y no lo ha recogido, que sentarse con él y decirle, hijo, hija, ¿recuerdas que hace una hora te pedí este favor? Y me hace sentir incómodo tu comportamiento. Hace 2 horas que te lo dije y no lo has hecho. Estoy diciendo lo mismo. Le estoy diciendo que no me siento bien con lo que hizo. Le estoy diciendo que él no está haciendo, no está escuchando y no está actuando en consecuencia de lo que se le pidió. Pero no estoy maldiciendo a mi hijo. No estoy provocándolo a ira. Amén. Y pueda que yo le diga, ¿sabes una cosa, hijo? Como estoy observando que ya esta es la segunda vez que no prestas atención, entonces esto tiene unas consecuencias. Y las consecuencias que tiene esto es, no vas a tener celular por 10 días, por 8 días, por 4 días, o no sé, lo que más ame el muchacho. No lo estoy insultando ni maldiciendo, pero lo estoy... Y usted sabe lo duro que es para un muchacho hoy en día que se le quite un celular 5 días, Dios mío. O que se le diga que no va a verse la televisión, la película que le gusta. Eso es duro. Pero no lo estamos maldiciendo. Pero sí estamos confrontando. Amén. Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? La disciplina, allí está, dale clic, Oscar. La disciplina es la formación del carácter de una persona a través, subraye esa palabra, el entrenamiento y la corrección. El entrenador va cada día con la disciplina misma, y aquí viene lo que les dije hace un momento. ¿Sabes que el entrenador, para poder entrenar a una persona, valga la redundancia, tiene él que saber lo que le va a decir que haga? Porque el entrenador enseña con la práctica. Entonces aquí viene algo interesante. ¿Cómo podremos hablar de disciplina si el papá no es disciplinado? ¿Cómo puede hablar un papá de que su hijo sea ordenado si él en su empresa, en su trabajo o en su misma casa es desordenado? ¿Cómo podría decirle a mis hijos, hijos, los interiores del baño usted mismo los lava y los coloca allá para que se les seque? ¿Cómo podríamos decir si usted y yo como papá estamos dejando regados los interiores para que la propia esposa ande recogiendo detrás de usted, recogiendo interiores, recogiendo zapatos porque viene la visita o recogiendo medias? Es decir, el entrenamiento es un asunto de vida. ¿Me estoy explicando? Fíjese que a veces hay papás que le están diciendo al hijo cuando viene hediondo a cigarrillo o a marihuana, le dicen, y ya usted está fumando, le voy a dar una pela. Pero ellos le están diciendo eso con el cigarrillo en la mano. O con el famoso porro, bueno, ese nombre lo aprendí acá, el porro también allí guardadito. ¿Cómo puede un entrenador pedirle a su entrenado que haga algo que él no hace? Y luego viene otra clave, otra llave de mandamiento aquí de los papás a los hijos, y es y amonestación. Y dice claramente cómo es esa amonestación. Dice, y amonestación del Señor. Es decir, instrucciones por medio de la palabra de Dios. Instruir. Papás que están acá en esta mañana, que todos somos cristianos,
la instrucción principal que se le debe dar a nuestros hijos es la instrucción de la palabra de Dios. Porque queremos que nuestros hijos vivan conforme a los principios de la palabra de Dios y que amen al Señor y que sirvan al Señor y que sean salvos por el Señor. Entonces hay que instruir a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Sentarnos a hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Sentarnos a reflexionar en las cosas de la palabra de Dios y en las realidades de la vida. Yo me siento con mis muchachos a hablar de ellos, de la realidad de la sexualidad y lo que dice la palabra de Dios con tocante a la sexualidad, de la realidad del manejo de las finanzas y lo que dice la palabra con relación a las finanzas. Y ellos lo ven y ellos lo ponen en práctica. Rodolfo siempre que él y Oscar y Samuel, ellos tienen una empresa y lo primero que ellos hacen cuando hacen cuentas cada 15 días es: ay, tenemos tanta ganancia, el diezmo para el Señor, enseguida lo sacan. Porque ellos saben que la palabra de Dios dice que esos son principios que bendicen la finanza. La finanza no se bendice, hermano, ayunando. Usted y yo podemos ayunar un mes por la finanza, pero si somos infieles a Dios en las finanzas, olvídese. Amén. Los principios bíblicos son claros. Entonces, ese es un entrenamiento, la disciplina, pero la amonestación es una instrucción por la palabra, instruir. Y para esto el libro de Proverbios habla muchísimo, ¿verdad? Instruye al niño para que cuando esté viejo, ¿qué? Hay tantos proverbios hermosos que habla de esto, de la instrucción y de la amonestación. Esto de amonestar es darle una instrucción con sus razones precisas del por qué y para qué. Entonces, no es sentarnos con el hijo a decirle: no haga eso, mijo. Y estamos en la generación del por qué. Y entonces el niño apenas comienza a hablar, lo primero que dice: ¿y por qué? Y cuando usted es un consejero de pareja, de noviazgo, usted se va a encontrar cuando los novios cristianos le van a preguntar a usted: ¿y por qué yo no puedo tener sexo con mi novio si nos vamos a casar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, un papá tiene que tener la base de cuando se siente decirle: hijo, yo creo que te quiero aconsejar en esto, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Por esto y esto, y por lo que dice aquí el Señor. Amén. Amén. Es un hijo que quiere llevar un libertinaje en su sexualidad, se le debe instruir, porque mira la realidad de la vida. Mira cómo tú tienes compañeros en tu universidad y en el colegio que andan resentidos porque su mamá es la única que conocen, no conocen al papá, no conocen esto. Cuidado. Pero mira cómo tú tienes amigas, niñas que son amigas y compañeros que son amigos que no quieren saber nada de hogar ni de matrimonio porque han tenido una sexualidad desordenada. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, mijo. El sexo lo hizo Dios santo y el sexo santifica. Y si tú vives una vida desordenada sexual, haciéndole daño a una niña o la niña teniendo sexo y el muchacho, eso no es santo, eso no agrada a Dios, tampoco te bendice, por lo tanto Dios no está con eso. El sexo santifica, en el principio de Dios, lo dice Primera de Corintios capítulo 7, donde Pablo dice: ¿y no sabes tú, mujer, si tú que eres cristiana y tu esposo no es cristiano, cuando te unes a él, lo santificas? Y luego le dice al hombre: ¿no sabes tú, hombre, que tú cuando tienes una mujer, aunque no sea cristiana, pero ella quiere vivir contigo, cuando te unes a ella, la santificas? Pero dentro del matrimonio es santo. Y es tan santo y tan puro, voy a terminar,
que es la única forma biológica, natural, que dejó Dios para que la raza humana se prolongue. Hoy ya hacen el in vitro, pero para hacer el in vitro, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un espermatozoide de un hombre y tiene que haber un óvulo fértil de una mujer. Es el único medio, por lo tanto es tan santo que a través de esto se prolonga la vida del ser humano. Por eso, mis amados hermanos, termino el versículo 4. Dice que estos mandamientos están fundamentados en lo siguiente: la disciplina y la amonestación deben estar fundamentadas, y ya lo dije y lo repito, en el Señor. La palabra Señor de ese pasaje es la palabra kurios, que significa supremo en autoridad, dueño de todo. Es decir, el supremo en autoridad, el dueño de todo. Si estos 4 mandamientos, estas 4 llaves, podemos cada día cuidarlas y tenerlas a disposición, tendremos familias bendecidas. Con problemas que enfrentar, claro. ¿Quién dijo que las crisis van a dejar de ser si las crisis son importantes? Un escritor famoso dijo: los pueblos, las ciudades, los países necesitan las crisis, porque sin ellas no son capaces de poder sobreponerse a las dificultades. Pero cada vez que viene una crisis, dice este escritor, hay una oportunidad para que las personas, los pueblos y los países se sobrepongan y salgan adelante, porque toda crisis produce un cambio en la vida. Y todo cambio en la vida produce un cada vez mejor para nosotros. Así que cuando viene una crisis, esa crisis va a producir un cambio, pero el cambio que produzca esa crisis puede repercutir para bien en la vida de cada uno de nosotros.